Muchas gracias, querido amigo, compañero de muchas cosas, entre otras de pasillo, de seminario y de charlas todos los días. Bien, voy a hablar del tema de la mesa de la Cámara con una gran osadía. Aquí hay personas que saben muchísimo del tema. Ahí está Piedad, a la que hay que citar, Piedad García Escudero. Fue secretaria general, formó parte, asistió a la mesa, sabe muchísimo sobre el tema, todos los temas parlamentarios. Ha escrito un fantástico libro sobre técnica legislativa, que lo tengo aquí, voy a repasarlo. Fue una muy buena secretaria general, luego ha seguido desempeñando cargos importantes y me resulta un tanto incómodo tener que hablar porque me parece que me va a examinar, ¿no? Lo mismo que Ignacio, que Nacho, que es otro sabio, que Javier, que está allí. Ya se ha aprobado todo lo que tienes que aprobar. He aprobado todo, he pasado a la feliz situación de jubilado o jubiloso. Estoy jubilado y eso me produce euforia. ¿Qué le voy a decir? Es la verdad, ¿no? He pasado a la categoría de mérito y es una categoría fantástica. Lo único es que a lo mejor con esta crisis a lo mejor lo suprime, porque yo qué sé, ya están hablando de una reforma de la universidad, no sé si alguien ha oído algo de eso, pero a lo mejor los eméritos son los primeros en que caen o no. En fin, no lo sé. Pero en todo caso es una, para mí una época buena. Al ver las Cortes desde fuera es curioso, a verlas en la televisión. Creo que la televisión es importantísimo. Se ha hablado de que en algunas comunidades autónomas no se sigue de cerca el Parlamento, quizá porque no esté suficientemente retransmitido por televisión, porque la televisión hay unos debates muy interesantes. Yo he estado escuchando debates importantes, ¿no?, del Senado, del Congreso, y veo las Cortes con mucha más simpatía y con mucho más optimismo. En todo caso, ya venía preparado para esto. Estamos en la época de las Cortes de Cádiz. Riego fue después, no acabó bien, pero había un himno de Riego que creo que debemos empezar entonándolo, ¿no? Seremos alegres, valientes y osados, cantemos soldados un himno a la vida. Hay que ser alegre, valiente y osado. Yo creo que aquí lo que está pasando en gran parte es que no somos valientes ni alegres, ni es una especie de tristeza general contagiada, y eso se contagia, todo se contagia. Yo no sé si se está organizando, me refiero a la política en general, si se está organizando desde fuera o no, pero bueno, hay que echarle coraje. Además han ocurrido tantas cosas que esto no es nada, en fin, es una cosa muy pequeña. Pero en fin, no voy a hacer una exposición del problema general de España, aunque es casi imposible abstraerse, es casi imposible no pensar qué es lo que hace la Cámara realmente ante esta situación. Las cámaras están organizadas para aguantar esta crisis, tienen una respuesta, las comunidades autónomas las han tenido, ¿no? A mí, más modestamente, Ignacio me dijo, habla de la mesa de la Cámara, y la mesa de la Cámara ya está dicho en su libro, tantas veces citado, porque ahí está yo creo que la clave del tema desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista jurídico, que no es exactamente político, pero político-jurídico. Ahí se plantea, Ignacio, si a la vista de los reglamentos la mesa de la Cámara es un órgano institucional o político. Institucional o político. Voy a hablar casi todo del Congreso de los Diputados porque es más o menos lo que sé, más bien menos que más, pero en fin, eso sé algo. De las comunidades autónomas no sé mucho, pero en fin, creo que los problemas son muy parecidos. Tiene una vocación institucional, dice en este libro el profesor Torres Nuevo, tiene una vocación institucional, aunque es difícil que se libre de la política. Todo depende, dice él, que depende de la relación con el presidente. El presidente es verdad que tiene una función muy importante en la Cámara. El presidente es elegido no
porque presente un programa, esa es la verdad. No hay varios presidentes, candidatos a presidente, cada uno con su programa. No sabemos cuál es su programa, ni se lo pedimos, y luego tampoco se le puede decir si se ha apartado o no del programa, porque no, aunque es una decisión política, es una decisión de pura confianza. Y la posición en relación con el presidente, la posición de la mesa, que está muy controlada por el presidente. Alfonso Fernández Miranda, en el prólogo del libro, dice algo que me parece muy interesante. En este momento, el derecho parlamentario, en ese momento cuando se escribe, que fue hace relativamente poco, el libro está publicado en 1987, 87 no es mucho tiempo, no es nada, vamos, es en la historia de un país, ¿no? Pues Alfonso Fernández Miranda hace un prólogo agudo en el que se plantea el tema. En definitiva, aquí hay una quiebra del dogma de la soberanía parlamentaria. El Parlamento ha pasado a ser un poder constituido y fuertemente sometido a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. En consecuencia, todo lo que el Parlamento hace, tanto como actividad parlamentaria en el sentido estricto como actividad de la administración parlamentaria, está sujeto por una u otra vía al control de los tribunales, de los jueces, y los jueces lo hacen cada vez más, hacen ese control cada vez más intenso, con un resultado que podrá ser discutido o no, pero que, claro, como nos damos cuenta, todo depende de qué jueces y con qué criterio están controlando, porque además de la crisis del Parlamento, vivimos siempre en crisis, tenemos la crisis también del Poder Judicial y del papel de los jueces. Algunos jueces no sé qué es lo que piensan de su función, otros piensan otra cosa, algunos tienen una idea de que hay que buscar una solución buena, hay que resolver problemas casi políticamente. Yo he defendido en ese libro que citabas el principio de una solución justa, adecuada, la búsqueda a través del razonamiento jurídico de la solución adecuada al ordenamiento jurídico, y eso ha sido rechazado por todos, yo creo, los juristas ahora. Alejandro Nieto ha llegado a dedicarle un epígrafe, dice: la falacia de la solución correcta, porque el juez no busca eso, busca otra cosa, y dicen, bueno, pues si estamos perdidos, porque si los jueces van a controlarlo todo y lo van a controlar según el criterio y la circunstancia y el momento, pues nos encontramos, cuando hablamos del control judicial de la actividad de las mesas y de la Cámara, pues nos encontramos ante una situación muy distinta de jueces que quizá no controlaban, o si controlaban, respetaban la soberanía del Parlamento. No es un Parlamento soberano en ese sentido, es independiente, es autónomo. ¿Qué autonomía tiene? Bueno, en todo caso, es un Parlamento que está organizado a través de unos órganos, y uno de ellos es la mesa. ¿Por qué se llama mesa? Porque está compuesta por el presidente, en el Congreso, 4 vicepresidentes, 4 secretarios, creo que esto es así, y esta construcción de la posición dogmática de la mesa. Fernández Miranda decía, en el prólogo a tu libro, decía que hay un peligro, un doble riesgo. El riesgo, por un lado, del administrativismo. La verdad es que el derecho constitucional ha tenido que defenderse de los administrativistas, es la verdad. O sea, hay una visión, nos han invadido por completo y vamos a ir recuperando nuestro terreno, y administrativizar el poder es muy grave, porque lo formaliza y se pierde la esencia de la política. Bueno, eso eran las circunstancias en que eso se hizo. Y ahora dice, eso es un riesgo. Pero al otro lado está el otro riesgo, que ya él veía también, que es el judicialismo. Si lo sometemos todo al poder de los jueces, pues entonces tenemos una teoría del derecho parlamentario basado en decisiones judiciales, que eso es por lo menos tan peligroso como administrativizarlo. Es verdad que el derecho administrativo ha tenido un gran desarrollo, el derecho administrativo ha elaborado conceptos fundamentales en esa época, en la época en la que aquí se hablaba,
de que no había parlamento en sentido estricto, pero había algo bastante parecido. Pero ha elaborado una serie de conceptos y unos instrumentos para controlar el poder que fueron poco a poco una vía para someter las inmunidades del poder, cuando no existía un control político parlamentario, muy enérgico, hasta el punto que se decía es que han ido demasiado lejos en el control de la administración, han ido a la interdicción por la vía de la interdicción de la arbitrariedad, lo están controlando todo, están inventando unas técnicas que si hubiera un control político parlamentario no habría que utilizar. Y entonces esto lo que hay que hacer es retroceder, que el derecho administrativo vuelva a sus cauces y que los jueces dejen de ser unos jueces activos que están supliendo el control parlamentario. Bueno, esa posición ha vuelto a cambiar. Creo que al final de mi pequeña intervención voy a hacer una breve síntesis de cómo está en este momento la posición también de los jueces administrativos, de contencioso administrativo, que son unos jueces muy activos, que incluso están pretendiendo mejorar a la administración. Aquí acabo de leer el último artículo publicado en la revista mensual de droit administratif, el juez administrativo en su tiempo, a la búsqueda del tiempo perdido, bueno, lo que está diciendo la administración es muy lenta, juez, dése usted prisa, actúe rápidamente, tome las decisiones que la administración no está tomando, ¿no? Esto lo dice una revista dirigida por Obi, que es y eso es lo que se le está diciendo. Y si algún juez va más allá, se le jalea, se dice, muy bien, ese es el camino. Claro, uno puede pensar que si los 3.780 creo que son jueces siguieran el modelo de ese y de otros, esto sería espantoso, ¿no? Sería un caos en que cada uno inventaría su derecho, su idea de la justicia y la seguridad que debe establecer y el control de la legalidad iría por otra vía. Bueno, pues todo esto, esta pequeña introducción, el riesgo de convertir el derecho parlamentario en un derecho administrativo parlamentario, utilizando conceptos que Fernández Miranda dice están más elaborados por las razones que todos sabemos, pero ahora hay que devolverle a la política su campo y al derecho parlamentario también el suyo, pero al mismo tiempo, como hemos establecido en nuestra Constitución, en el artículo 9, que todos los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, es un sometimiento pleno al derecho que inexorablemente conduce a una aplicación del derecho y al control de todos los actos de las mesas. Y además ha habido pues una interpretación que ya sabemos, una interpretación de la Constitución en virtud de la cual por la vía del amparo se pueden llevar al Tribunal Constitucional una interpretación muy amplia que podría discutirse o no, pero cuando dice que tienen derecho a participar en los asuntos públicos, etcétera, entonces dicen el derecho a que los representantes te representen significa que esos representantes tienen que estar investidos de facultades y poderes para que haya una auténtica representación. Si por ejemplo la mesa de la Cámara limitara o impidiera a los parlamentarios ejercer esos derechos, ocurriría que entonces se violaría el artículo 23, cosa que hoy es un dogma. Leyendo la Constitución no dice exactamente eso, pero en fin, el Tribunal Constitucional ha dado una amplia vía y ya lo ha consagrado. Hay muchos amparos ante el Tribunal Constitucional por esa vía y hay otras vías de control. Los alemanes montan la teoría del órgano, los diputados son órganos, entonces es conflicto entre órganos, es una manera de resolverlo distinta. Bueno, pues llegados a este punto y teniendo en cuenta que, como a muchos he visto, el libro de Ignacio Torres Muro ha sido nuestra fuente de inspiración, oído también, lo he dicho al comienzo porque es de justicia hacerlo, el manual de técnica legislativa de Piedad García Escudero, que aquí lo tengo si alguien no lo conoce, pero que es un magnífico instrumento de cómo hay que legislar. Otra cosa es que se haga, ¿no? Pero se hace bastante. Bueno, pues con todo esto nos encontramos ante la necesidad de hacer un análisis de la posición de las mesas, y voy a hacer un análisis tratando de extraer
algunos puntos que a mí me parece que son importantes, no digo los más importantes, de la lista del artículo 31 de las funciones de la mesa y de otros preceptos que ahí se contienen en el reglamento. Adoptar decisiones y medidas que requieran la organización del trabajo del gobierno interior, elaborar el proyecto de presupuestos, autonomía presupuestaria, que vemos, aquí tengo el proyecto de presupuestos que ya ha ingresado y que veo que ha sido reducido bastante las partidas, lo que no sé es cómo se distribuirá internamente, pero elaborar esos presupuestos, aunque luego se incluya en la ley general, en la ley de presupuestos, ordenar los gastos, calificar la función calificadora con arreglo al reglamento, admitir o no admitir a trámite, también es importante esa función, porque aunque dice de acuerdo con lo establecido en este reglamento se remite al ordenamiento jurídico. Programar las líneas generales de actuación. Claro, ya lo hemos dicho varias veces, los órganos de la Cámara acceden al puesto que tienen, empezando por el presidente y los demás miembros, a través de una votación con el sistema mayoría-minoría, pero no han propuesto ningún programa. Yo no sé qué, no tienen un programa, no dicen yo durante mi mandato voy a desarrollar el Parlamento en esta línea. Por eso si la actuación va por una vía o por otra, será controlándolo con la legalidad más que con un programa que no existe. Líneas generales de actuación, coordinación y finalmente en la última cláusula establece cualesquiera otras que no hayan sido atribuidas, con lo cual dan a la mesa un poder enorme con esa cláusula residual. Todo lo que no esté atribuido a otro órgano está atribuido a la mesa. Entonces la mesa tiene un gran poder de presencia continuamente reforzada por la presencia del secretario general de la Cámara, que efectivamente el secretario general de la Cámara, como el secretario general de las comunidades autónomas, es un asesor jurídico que, si lo hace bien, y todos lo hacen bien, yo creo, lo hace bien como hay que hacerlo, es decir, tampoco con una ferocidad legalista tremenda, ¿no? hay que modular algo las circunstancias y valorando con su experiencia. Es importantísimo que el secretario general no cambie con cada presidente. Ahora ya parece que estamos entrando en una vía de que no cambian al secretario general, porque el secretario general acumula, y la Secretaría General de la Cámara la experiencia y el saber hacer, que es fundamental en la vida. Bueno, pues la mesa está muy reforzada por la presencia del secretario general y la directora de comisiones, creo que es así, que hacen informes, asesoran y dicen lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, etc. Vamos, yo comprendo, porque he sido letrado de comisión también muchas veces, que se produce un vínculo de cierta amistad con el presidente. Es imposible que, si eres letrado de la Comisión de Justicia, al cabo de ciertos meses de trabajo juntos, no llegues a ser amigo del presidente. Más vale, y además te dice, oye, qué problema tengo tú, a ti qué se te ocurre, ¿no? Y naturalmente tú piensas en la institución y también piensas en el problema de este hombre que se le ha pasado un plazo. Por ejemplo, digamos, una cierta amistad. La amistad es importante, es una especie de aceite que hace que funcione la vida. Bueno, pues pensando esto y teniendo en cuenta, aquí se han hecho elogios de los letrados, pues muy bien, yo estoy de acuerdo con esos elogios, incluso los que entraron en una época muy remota me han puesto un presidente. Yo entré, no estaba ya ese presidente, había otro, pero en fin, pues también teníamos una idea de que había que legislar bien y se hacían leyes muy buenas. No voy a hacer un estudio de cómo se legislaba entonces, de cómo han perdurado esas leyes y cómo eso ya lo he hecho, lo he publicado. Ahora voy a simplemente a sacar 5 puntos que me parece que pueden ser interesantes para hacer una exposición aquí sobre la posición de las mesas. En primer lugar, ¿qué significa que es órgano rector? Es órgano rector, dice el reglamento, es órgano rector de un poder público, la Cámara, que la Cámara es un poder público especial, puesto que, en definitiva, la soberanía radica en el pueblo y las Cortes representan al pueblo. Por tanto, aunque no haya soberanía en sentido estricto, no es lo mismo que una administración de cualquier otro tipo. Y eso hace que ejerza unas funciones que no están tasadas, como he dicho, cuya
que se concreta luego pues, en una autonomía de organización presupuestaria y financiera. Esa es la primera cuestión sobre la que voy a hablar brevemente. La segunda es la de qué asuntos son de índole parlamentaria, porque el reglamento repite una y otra vez índole parlamentaria, asuntos de índole parlamentaria. Esto de índole parlamentaria no quiere decir que sea estrictamente de índole política, porque aquí hay actos que son del Parlamento y unos son parlamentarios y otros son de la administración parlamentaria. Eso en el libro de Ignacio también se explica, pero son del Parlamento. Lo que ocurre, y son del Parlamento y tienen una posición especial, no es exactamente igual que una administración. Estos asuntos de índole parlamentaria están sujetos a la decisión que se tome a la Constitución. Está sujeta a la Constitución, al resto del ordenamiento jurídico y al reglamento. Y aquí hay una función de calificación que es muy importante. Y aquí nos planteamos una vez más el tema de la mesa. Si un proyecto de ley no va acompañado de los antecedentes necesarios, artículo 88, para su debido debate, si no se cumple el artículo 88, si no va acompañado de una memoria, si ahora ya tenemos también el impacto que se sigue haciendo, el impacto de género, que está en la ley, y la ley de presupuestos tiene un impacto de género. He pedido que me lo dejaran, he llamado al Congreso y me han dicho que sí, que lo tenía, que buscara, y mi máquina no contestaba. Digo, será secreto. Y luego cuando me doy cuenta que dice 480 páginas, digo, bueno, claro, se resiste el ordenador, la imprenta no le da la gana de escribir. Entonces saca las 17 primeras páginas del impacto de género de la ley de presupuestos, en que cometen, entre otras cosas, el absurdo de decir que siguen una técnica con palabras que no sé si sabes tú cómo se traduce esto. El mainstreaming, ¿no? Esto se puede poner en una... dice que cumple esto, el mainstream, hombre, ¿no? Esto se puede hacer con presidencia del gobierno. Bueno, yo no me quiero meter con ellos, que busquen otra palabra, pero no lo pongan aquí. O sí se puede. Bueno, yo creo que no. Pero en fin, pero lo hacen bien, hacen un análisis y seguimos. Pero ¿y si no va acompañado de esa memoria? Entonces aquí está el tema de si tienen que pedir los grupos parlamentarios o los diputados que se complete, o es la mesa de oficio la que debe decir no lo admito a trámite, o pido en amparo que se complete, porque la decisión de la mesa de emitirlo a trámite en esas condiciones y en otras. Bueno, pues es una función de calificación importante. Y ahí todo está con el tema de la índole parlamentaria, que se relaciona intensamente con el tema del Poder Judicial. Esto es un asunto subyúdice, esto es un asunto judicial, esto no lo es. Eso en las comparecencias, cuando se pide información al fiscal, a los jueces, cuando se pretende juzgar una sentencia, puede el Parlamento rectificar al poder, a las decisiones que toman los jueces, porque el Poder Judicial como tal no toma decisiones judiciales, sino son los jueces. Pero en fin, esto se puede controlar, es índole parlamentaria o no, es otro de los temas. Y terminaría, son bastantes cosas las que voy a hablar, con dos más. Una de ellas es la del asesoramiento y representación y defensa. Creo que es importantísimo que las mesas con la presencia de su secretario general, que se llama secretario general o letrado mayor, tenga bien organizada la administración parlamentaria, capital, que guarda la memoria y mantiene la objetividad de las cuestiones y ganan el respeto además de los diputados. Ese asesoramiento, esa presencia de los letrados en comisiones, también en la mesa, en la Junta de Portavoces, y también luego la representación y defensa, que es muy importante. Me remito a Piedad, porque ella sabe la lucha que hubo cuando quisieron quitar la representación y defensa de las cámaras ante los tribunales los abogados del Estado, que en su ley decían somos del Estado, por tanto todos los órganos del Estado, pero ahí quedó la cosa muy clara, que los letrados de las Cortes son los que defienden y representan a las cámaras ante los tribunales, con muchas ventajas para todos. Asesoramiento, representación y defensa. Y ya para terminar haría una muy breve conclusión sobre el tema
de si nosotros mantenemos que está todo sujeto al control judicial, pues la pregunta final, bueno, ¿y qué control judicial es ese? Y el Tribunal Constitucional, ¿qué clase de sentencias dicta? ¿Eso es estrictamente jurídico o es político revestido de otra forma? Y también lo contencioso administrativo. Y también porque las Cortes están sujetas, la administración parlamentaria, al contencioso administrativo en asuntos administrativos, pero hay asuntos civiles, asuntos laborales, asuntos sociales, asuntos penales donde, si no me equivoco, generalmente en esos casos se encomienda al Ministerio Fiscal que sea el que actúe, que está en mejores condiciones de hacerlo. Y finalmente, una muy breve conclusión. Bueno, pues hecha este esquema, voy a intentar simplemente sintetizar la función capital de las mesas en nuestro derecho actual en este momento. Hay otras posibilidades, hemos tenido unas conferencias muy interesantes, tanto por el mundo como por Nacho, sobre la situación en otros países. Aquí en España, vamos a ver, en España tenemos el órgano rector. Ese órgano rector convive con un presidente. El presidente tiene, en el artículo 72 de la Constitución, una función muy importante. Los presidentes ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes. Aquí tenemos el concepto de sede, que sabemos que ha dado, pero poderes administrativos y facultades de policía, hay quien dice es policía, no, los poderes administrativos a mí me parece que podrían dictar una licencia sujeta a las normas urbanísticas. Han dicho que no, que eso hay que pedirle licencia al ayuntamiento, pero tiene poderes administrativos, lo que no puede hacer es lo que le da la gana, pero sería una licencia sujeta al ordenamiento jurídico. Bueno, es el poder de los presidentes, y unido con el poder de las mesas o de la Junta de Portavoces, aprueban el reglamento. El reglamento se debate y se discute. Ahora la última reforma ha sido con motivo del cambio de la organización de la administración. Las comisiones permanentes equivalentes a la nueva organización de la administración del Estado ha dado lugar a una reforma por la vía rápida del debate en lectura única en el Pleno. Y aparte de ese reglamento tenemos un estatuto de personal que todos ustedes lo saben, pero que nosotros debemos repetirlo. El estatuto de personal tiene, ahí, si tiene fuerza de ley o valor de ley, ahí los constitucionalistas han distinguido, pero ley, o sea, en el sentido que evidentemente el estatuto de personal no puede modificar otra ley, pero no puede ser modificado por otra ley, y esto está en el 72, y esto pues fue una decisión buena, que haya un estatuto de personal. Claro que el estatuto de personal podría abrir la vía del asesoramiento de la Cámara a una palabra horrible, externalizarlo, pero esa palabra horrible significaría que se podría pedir asesoramiento fuera, etc. Esto sería un error gravemente. Yo creo que sería un error grave. Es verdad que han crecido los gabinetes, que creo que son necesarios, que apoyan al presidente y a los demás miembros. Es verdad que la informática se ha contratado fuera, creo que está en parte fuera de la Cámara. Es verdad que hay algunos casos en los que se puede pedir colaboración a través de dictámenes, informes, etcétera, pero la base, lo fundamental es que el personal esté sujeto a ese estatuto y que sea un personal funcionario. En este momento defender a los funcionarios parece una obsolescencia, ¿no? En algo raro. Los funcionarios son fundamentales, son la vertebración de la administración, y la administración vertebra al Estado. Sin administración todo una mala administración es malo, pero una buena administración vertebra los valores fundamentales que el Estado vertebra y ejecuta, tiene que realizar. Y entonces yo pienso que este estatuto de personal debe tener la fuerza que tiene, y luego se desarrolla con normas de interpretación y normas reglamentarias, porque ahí tenemos la situación
que a veces no se entiende para algunos, de que el estatuto tiene esa fuerza de ley, pero el desarrollo del estatuto se hace mediante normas reglamentarias, y entonces así como el estatuto solo se puede impugnar ante el Tribunal Constitucional por su propia naturaleza, las normas de desarrollo del estatuto, plantilla, etcétera, tienen el carácter de normas reglamentarias que se pueden controlar por la vía, y se han controlado por la vía de lo contencioso administrativo. Entre paréntesis, tienen las Cortes un índice de éxito en la defensa de las impugnaciones que se hacen altísimo, y eso se debe a que la administración parlamentaria es muy buena y que todas las decisiones que se toman están muy bien pensadas. Sinceramente, yo lo pienso así, no voy a ser falsamente modesto. Era muy fácil defender a la administración parlamentaria también en esa vía, porque estaba bien hecho. Alguna vez puede que no, pero estaba bien hecho y los tribunales lo reconocían casi siempre. Bien, esta es una primera introducción, y la mesa tiene una función muy importante con el presidente y con el secretario general. En mi opinión, por la experiencia que tengo, que es una experiencia ya, no voy a decir cuántos años, por un poco de pudor, pero muy larga, más de 40 años, y los secretarios generales en general han sido secretarios generales que han merecido el respeto de la mesa y de sus presidentes, porque han sabido aconsejar bien. Los informes son los informes muy buenos. A veces la prensa dice es que ha habido un informe malo, pero es que ese informe no era un informe, era una nota que se acompañaba a algún documento. Los informes bien elaborados y con la firma están muy bien hechos y constituyen un dossier de derecho parlamentario importante. La mesa se ocupa de los asuntos de índole parlamentaria, y eso plantea algunas cuestiones. Índole parlamentaria, ¿qué significa índole parlamentaria? Bueno, para sintetizarlo, la índole parlamentaria no está determinada por el sujeto del que procede, porque yo creo que esa distinción se puede hacer. Actos del Parlamento, que unos son actos parlamentarios y otros son actos de administración parlamentaria, de manera que la índole parlamentaria viene determinada por esta posición peculiar de que el Parlamento, a pesar de todo, sigue siendo un ente que representa al pueblo y tiene unas funciones. El Parlamento, estoy hablando de las cámaras y todas las comunidades autónomas con sus asambleas legislativas también. Bueno, pues esta índole parlamentaria hay que analizarla. Y yo creo que uno de los puntos en los que se plantea más frecuentemente el tema de la índole parlamentaria es si eso es índole judicial o no. El Parlamento tiene que respetar la cosa juzgada. ¿Qué puede hacer el Parlamento desde el otro punto de vista cuando los jueces toman decisiones que, por ejemplo, el Parlamento puede pensar, o la mayoría pueden pensar que están equivocadas, porque eso no era lo que se pretendía con esa decisión? No cabe realizar una función correctora por esa vía. Se puede cambiar la ley y tampoco tiene por qué contestar a las preguntas. No se puede plantear la cuestión de las partes que informe la comisión sobre cuál es el sentido que tiene este precepto que estamos discutiendo. No tiene una función de interpretación, aunque muchos querrían que la tuviera. Diga usted qué es lo que quiso decir. Lo que he dicho ya está dicho. Si el Parlamento observa que se desvían, entonces usted puede. El Parlamento puede discutir las sentencias, todo lo que quiera. Tiene que la cosa juzgada respetarla, pero puede discutir ampliamente todas las sentencias. Y además el Parlamento tiene otra vía, que es cambiar la norma. Iba a decir una pequeña burrada, pero no sé si... Pero no, el moderador, pero aquí me contento. Pues aquí hay un artículo en la Constitución clarísimo sobre zona marítimo terrestre, en la que dice que en todo caso, y alguien proponía que había que añadir algo más después de en todo caso, porque hay jueces que dictan sentencias y tribunales en que admiten enclaves privados bueno, pero esto el Parlamento, ¿qué tiene que hacer una cosa así? Decían, pues hay que rectificar la Constitución, hay que dictar una ley de costas. Bueno, en todo caso, yo creo que esa es una posición en que el respeto de la cosa juzgada debe llevar a la ejecución de las sentencias. Es obligado que el Parlamento, si hubiera que aprobar una ley,
por ejemplo, de suplemento de crédito para pagar una responsabilidad patrimonial y no lo hace, puede cometer un acto inconstitucional por omisión, que la omisión de no haber aprobado los fondos necesarios para el cumplimiento de las sentencias, etcétera. Pero respetando esto, el Parlamento tiene por lo demás que aceptar las sentencias dictadas por los tribunales, las cámaras. Tiene una autonomía presupuestaria. La autonomía presupuestaria viene determinada por el presupuesto. Ese presupuesto está sometido, yo no sé, esta es una pregunta que hago, está sometida a lo que dice la Constitución ahora reformada y a lo que el proyecto de ley orgánica de estabilidad presupuestaria, porque este proyecto de ley orgánica de estabilidad presupuestaria se refiere al Estado y a la Administración. Como se refiere al Estado, habrá que entender que es también las Cortes las que están sometidas. En todo caso, ya les digo que en lo que se acaba de publicar he estado contrastando está dentro del presupuesto, no pierde autonomía presupuestaria, puesto que son las Cortes las que lo aprueban. Pero si vamos comparando las cifras, pues la rebaja es muy importante, No sé luego cómo se distribuirá y no sé si habrá una distribución interna, pero las cifras globales están determinadas de esa manera. En cuanto a la autonomía patrimonial, las cámaras tienen y sus mesas y la Secretaría General se ocupan de los bienes patrimoniales. Ahí hay una vieja polémica. Muchos constitucionalistas han dicho no puede ser titular de bienes patrimoniales, porque eso sería contrario a la naturaleza del Parlamento, que no es persona. Yo creo que eso ya está muy superado y hay, en mi opinión, un problema, que es que son los edificios, etcétera, son bienes de patrimonio del Estado asignados al Parlamento, pero no debería ser así. Bien, no debería ser así. Creo que no habría ningún problema, porque un cuadro se puede comprar y encargar y que puede ser caro y no se puede ser titular de bienes inmuebles. Pero en fin, planteada así la cuestión, ¿cuál es la posición de las mesas de la Cámara? Bueno, la posición de las mesas de la Cámara es una posición estrictamente sujeta a derecho, de tal manera que tienen que estar bien asesoradas y además tienen que tener una representación y una defensa organizada por la propia mesa. El asesoramiento es capital. Yo creo que el asesoramiento es capital, es un órgano muy complejo, el derecho es muy complejo, cada vez más complejo. Hay que respetar las competencias de las comunidades autónomas, hay que respetar las directivas de la Comunidad Europea, hay que respetar las sentencias de todos los tribunales y muchas veces, esto lo saben todos los que han tratado la técnica legislativa, las leyes a veces son muy raras, pero es que no pueden hacer otra cosa, porque tienen que rectificar, tienen que regular un poquito, otros no lo pueden regular, etc. Y necesitan un asesoramiento. Nosotros en las Cortes Generales tenemos la Secretaría General. Ahora se han celebrado los 200 años del bicentenario de la Secretaría General del Cuerpo de Letrados, desde que el secretario general, que ahora le llaman el mítico Martínez Novales, no sé por qué, pero en fin, como fue el primero, pues aparece en la lista. Pero luego pues se fue afianzando. Hay una famosa también oposición del año 32, presidida por Julián Besteiro, con Román Riaza del secretario, y ahí entró una serie de letrados que han sido luego de ideología muy distinta. Jesús Rubio García Mina, por ejemplo, fue el número 1 de la oposición en 1932. Francisco de Ayala también fue letrado, Luis Medina, etcétera. Fue una posición en la que entraron como oficiales personas, y después ha seguido este asesoramiento. Es un asesoramiento jurídico. Es un asesoramiento que desempeñan los letrados, que dependen del secretario general y que están encuadradas en la Secretaría General y controlado también por la mesa, secretario general, presidente. Hay gabinetes y hemos llegado a la hora de Internet. La hora de Internet puede cambiarlo todo, y simplemente les iba a decir que cuando venía aquí hace un rato,
kiosco me encuentro con el Frankfurter Allgemeine Zeitung, en la que un famoso profesor de Paul Kirchhoff, que todos los que se dedican le conocen, que fue juez del Tribunal Constitucional Federal y que ahora enseña en Heidelberg. Bueno, pues este hombre de repente nos dice que hay que cambiar el sistema electoral para que también participen en las elecciones los niños. El futuro, dice, el futuro de Alemania está en nuestros hijos, son nuestros niños, no es un problema técnico de economía, de blindaje, sino que hay que hacer que participen en las normas que van a determinar su futuro. Y llega, y si alguien lo quiere ver, a la conclusión de que una modificación del derecho electoral, dice, sería posible. Cada uno de los padres tendría derecho a una parte, medio voto por cada niño. Bueno, esto no es una broma, es un hombre muy respetable y evidentemente el tema de los niños, que es el futuro, porque bueno, a mí no me gusta tanto, el futuro somos nosotros, ¿no? Todo el día hablando del futuro de los niños, el futuro actual es, en mi tiempo es este, ¿no? Sí. El de los hijos de mis hijos pues será otro tiempo. Pero bueno, me ha parecido curioso y dicen, y esto lo resuelve la informática. A través de la informática podríamos montar, si alguien quiere, le doy una copia, un sistema de votación en que la familia, que la verdad es una unidad, y eso tiene toda la razón, es una unidad económica, y no se tienen en cuenta los gastos de la familia y el mantenimiento. Bueno, pues esto tiene que estar llevado al Parlamento y tiene que introducirse en el Parlamento por esa vía, a través de un asesoramiento que debe ser un asesoramiento no solamente jurídico, sino también técnico. La representación y defensa, no voy a cansarles porque ya creo que estoy llegando al límite, pero la representación y defensa no depende no está encomendada al presidente, digo en las Cortes Generales, no está encomendada tampoco a la mesa, porque si leemos lo que dice el reglamento, la mesa representa a las Cortes, podría ser la mesa, podría ser en nombre de la mesa. Y muchas demandas se dirigen a la mesa, algunos no saben, dicen al presidente, a la mesa, a quien sea, ¿no? Pero es la Cámara, ¿no? En el artículo correspondiente, en el artículo 31, podría existir la base para decir que la representación y defensa corresponde a la mesa. Pero, de hecho, nadie ha puesto dudas, salvo los teóricos del derecho constitucional, que las Cortes tienen legitimación y capacidad. Legitimación activa pasiva y tienen capacidad para actuar, de tal manera que aunque el artículo dice que en el artículo 30 dice que en la mesa es el órgano rector y ostenta la representación colegiada y el presidente también la ostenta, sin embargo de hecho se ha reconocido que son las Cortes como tales, ningún juez ha dicho nunca que no tuvieran representación. Hay una decisión, unas reglas que son muy interesantes, cómo se persona uno, cómo defiende uno, qué es lo que puede defender de la actuación de la mesa, hasta qué punto hay que defender correctamente. Aquí se hablaba de guardar las formas y de una forma respetuosa, es verdad que hay que hacerlo así. La mesa, de hecho, y en todo el tiempo que yo he estado en la asesoría y he estado en la Secretaría General en parte, jamás la mesa pidió un escrito para ver, y si lo hizo, yo no me he enterado, pero no dijo, hubo algún diputado de la oposición que decía, hombre, yo a esta contestación a la demanda querría hacerle un voto particular. Bueno, eso no entra en el proceso. O se defiende o no se defiende, ¿no? Y hay que reconocerle a Federico Trillo un precedente, porque él dijo, una vez entregado a la asesoría técnicamente defenderá lo que haya que defender de la forma más correcta posible. Y no vamos a examinarlo. Claro que aquí se ha dicho varias veces, tampoco importa mucho, porque cuando sale la sentencia ha pasado tanto tiempo y esto qué es esto, ¿cuándo ocurrió esto? Porque claro, es una sentencia que trata asuntos ya olvidados y por eso tampoco preocupa enormemente, porque no hay medidas cautelares inmediatas. Si tomaran una decisión al cabo de un mes el asunto sería distinto, pero si se han pasado 2 años o más años es distinto, es diferente. Y ahora pasamos ya al final. Todo esto conduce, en mi opinión, a que la actuación de la mesa, todo lo que el artículo 31 dice,
y otros preceptos de la Constitución están plenamente sujetos a la Constitución y al ordenamiento jurídico, y eso va a ser controlado por los jueces. Y aquí nos encontramos otra vez con el tema de si los jueces, al controlarlo, hacen un control jurídico o los jueces, fundamentalmente el 90%, prácticamente salvo la administración parlamentaria, todo el Tribunal Constitucional. Esas sentencias del Tribunal Constitucional se pueden justificar en una argumentación jurídica. Existe la posibilidad de buscar la solución correcta, ajustada al ordenamiento jurídico, o subyace, claro, me van a decir allí una decisión política. En el momento que hay votos particulares que se toman, pues ya está claro que hay unos magistrados que piensan de una manera o que piensan otra. Pero institucionalmente ese es un poder, ya no se le llama poder nulo, esto cualquier tratado de derecho constitucional lo dice. No es verdad que sea un poder nulo, porque si fuera un poder nulo sería un poder que lo único que sería la boca que dice lo que dice la ley, y ya eso dice, no lo creemos nadie, dice otras cosas. No voy a hacer un análisis aquí amplio de este tema, pero sí es verdad, y yo lo veo con una cierta preocupación, que hay una especie de abandono de la tesis fundamental, en mi opinión, de la búsqueda de la solución justa, o sea, ajustada al ordenamiento a través de las técnicas de la interpretación y de la aplicación del derecho. Hay quien dice eso es indemostrable, no podemos decir que hemos encontrado, pero el que no lo podamos hacer y no lo podamos demostrar no quiere decir que haya que abandonarlo desde el principio, diciendo, bueno, esta es una decisión, otra decisión sería igualmente válida. Hay quien dice lo único importante es el procedimiento, ya lo saben, esa teoría del proceso, qué procedimiento se ha seguido, cómo se ha tomado la decisión en el Parlamento, vamos a controlar el procedimiento y luego cómo la toma el juez. Y una decisión tomada a través de un procedimiento correcto es una decisión correcta por el procedimiento, porque no hay criterios de valor para calificarlas y de ajuste al ordenamiento para calificarlas como correctas. Bueno, no voy a entrar en este debate. Me temo que es otro debate igual del que el de la crisis del Parlamento, pero es un debate que no debería conducir a, puesto que no podemos demostrar matemáticamente que el acuerdo de la mesa era constitucional o no, porque había otra interpretación, no podemos ya abandonarlo desde el principio y decir no buscamos en el derecho parlamentario las técnicas para encontrar esa interpretación. Bueno, este es un muy breve esquema del tema de las mesas, que ha ido más allá de la técnica parlamentaria en sentido estricto, ¿no? Muy bien, muchas gracias.